Y hablábamos hace un rato en el inicio del programa de cosas que la gente ve todos los días. A ver, la gente sale, se va al trabajo, se toma el colectivo o paga su transporte, tal vez va al supermercado o carga combustible y le pasó de todo durante el día, vio los aumentos, qué sé yo, se sienta a la noche a ver televisión y o el presidente o alguno de los voceros del presidente o integrantes del gobierno dicen la cosa marcha más que bien, la Argentina va a ser grande de nuevo, etcétera. La gente dice, che, pero a mí, la verdad que a mí me está costando todo un poquito más. Sobre estas cosas vamos a hablar con Lavie Abraham, que es economista y docente en la Universidad Nacional de Rosario. Abraham, buen día. Mi nombre es Jorge López de Simón, estoy aquí en Radio Honor Continental. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Jorge? Buen día, muchas gracias por el contacto. Bueno, gracias por atendernos. Hoy comentábamos que, le decía un empleado de una estación de servicio a un amigo, sí, la gente no se da cuenta, pero toda la semana está subiendo la nafta, por ejemplo. Y no salen los anuncios de va a subir otra vez el combustible. Fuiste, ya subió. Subió la carne, suben algunos productos que la gente compra todos los días. ¿Está pasando esto de que hay una especie de divorcio entre lo que el gobierno dice que es un gran éxito, el mejor ministro de Economía de toda la historia, etcétera, que ya pasó lo peor, ya pasó la noche, llegan a las primeras luces del día, como dijo ayer el presidente, pero a la gente en la micro, que es lo que parece que al presidente no le gusta hablar de la micro, las cosas pareciera que van por otro carril o se le dificulta más el día a día a la gente en general? Creo que sí, que hay una especie de divorcio entre el discurso oficial y la realidad económica que me parece que tiene que ver con dos cosas, o con una cosa, que es que el presidente en general se enfoca, como vos señalabas, estas cuestiones como se quiere macro, el déficit fiscal, el tipo de cambio, y se olvida de que en lo que podríamos decir la economía real, o la micro, como más o menos lo mismo. ¿Qué es esto? ¿Cuánto alcanza el salario? ¿Cuál es el nivel de empleo? ¿Cuántos puestos de trabajo se están perdiendo? ¿Cuánto vende, por ejemplo, un comerciante o un empresario? La facturación, quiero decir. Y esas estadísticas o esos datos vienen realmente mal. ¿Hola? Precios, que es lo que señalaste. Uh-huh. Hola, Jorge. Sí, sabía. Sí, empecemos por los precios, que es lo que señalaste muy correctamente. Uh-huh. La nafta, hasta hace un tiempo atrás, tenía un régimen en el cual se avisaba, había que hacer una especie de declaración pública de que iba a aumentar la nafta, y eso se quitó con este gobierno. Uh-huh. Y efectivamente, a partir de que se quitó eso, la nafta tiene aumentos semanales, a veces dentro de la misma semana, que son muy chiquititos, muy mínimos, pero que efectivamente la están llevando para arriba. Cuando mira uno mes y medio, 2 meses, 3 meses, y la nafta no para de aumentar realmente. No es lo mismo para todos los productos, pero particularmente la nafta, sí. Y además la nafta tiene un problema, si se quiere, que es un costo para prácticamente toda la producción nacional. Sí, claro. Porque, acá claro, un remisero, si por ejemplo, me escribe y me dice, la Premium Gasoil en algunas estaciones pisa los 2.000 pesos el litro. Sí, ¿no? Sí, pisa los 2.000, las naftas premium también, 1.900, y estaba a 1.600 hace mes y medio atrás. Entonces, efectivamente, ahí vemos un aumento que, insisto, al ser del costo del transporte, bueno, aumentarán, eventualmente van a aumentar los alimentos, etcétera. Claro. Y me parece que el divorcio que señalabas muy correctamente tiene que ver no solo con el aumento de precios, sino con que lo que ha pasado, es lo que vemos nosotros, nuestro equipo de trabajo, pero no somos los únicos, es que desde que empezó este gobierno, los salarios, los ingresos en general, te diría, salarios, jubilaciones, ingresos de los que tienen algún negocio también, no han ido a la par del aumento de precios. Uh-huh. Entonces, la inflación en general, comparada contra 2022 y 2023, es más baja. Comparada contra todos los años anteriores, no es más baja. Volvimos a la misma inflación que había entre, digamos, 2007, 2008 y 2021. Uh-huh. Dejemos de lado los últimos años del gobierno anterior, que fueron realmente excepcionales, y hemos vuelto a un régimen inflacionario de 25, 30, 40% anual, que es más o menos el promedio entre 2007, 2008 y 2021. Bueno, hemos vuelto a eso, pero los ingresos no van a la par. Entonces,
un trabajador del sector público perdió, sobre todo el sector público nacional, que por ahí en las provincias lo vemos menos, perdió 30-35% de su poder adquisitivo. 25% en promedio los trabajadores del Estado en general. De poder adquisitivo. Esto quiere decir, si antes compraba 100 en octubre, noviembre de 2023, hoy compra 75. Claro. Y un trabajador del sector privado, dependiendo del rubro, por ahí compra, otra vez para seguir con el ejemplo, en vez de comprar 100, compra 90, 92, 95. Ese es el privado registrado, digamos. El privado registrado, que bueno, es que muchas veces tiene la posibilidad de estar sindicalizado, de negociar en paritaria, de ir mejorando, pero esta mejora, para hacer una historización un poquito rápida, pero una caída fuerte al inicio de este gobierno, con la devaluación que hizo apenas asumió, una mejora en la segunda mitad de 2024 y a partir de principios de este año ya prácticamente no hubo una nueva mejora, ya se estancó ese poder. Bueno, el presidente dijo que para mediados de año, más sobre agosto, la inflación habrá desaparecido en la Argentina. ¿Qué tiene que pasar? Es difícil de pensar eso. Sí, es difícil, realmente es difícil de pensar eso. ¿Y cuál era la pregunta? Discúlpame que te interrumpí. No, y digo, ¿qué tendría que pasar para que eso ocurriera, no? Porque, es más, las previsiones de presupuesto creo que otra vez volvemos al optimismo exagerado. Muchas veces los gobiernos hacen esto a propósito, hacen previsiones hacia abajo, entonces vamos a tener una inflación más baja de la que realmente ellos saben que va a haber, porque yo no creo que el gobierno crea que la inflación, honestamente no creo que Milei o su grupo del equipo económico crean que para agosto vamos a tener inflación cero. Creo que vamos a tener tal vez una inflación a la baja, pero es un proceso que no va a terminar tan rápido, sobre todo por cómo se están dando las cosas, ¿no es cierto? No, porque además yo no veo que haya una especie de plan antiinflacionario. Hay una especie de apuesta a manejar un par de variables, particularmente el valor del dólar, el valor del tipo de cambio, que hace que, bueno, como es una referencia al valor del dólar para poner los precios, bueno, sosteniendo el valor del dólar se sostendría la inflación, y esto el gobierno lo sabe, más allá de la retórica sobre la moneda y la emisión, que tendrá su parte, digamos, el grueso o el centro está en esto, en sostener el valor del dólar y en sostener a los salarios sin la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo, romper lo que se llama la puja distributiva, o a veces se dice la espiral de precios y salarios, y eso es la búsqueda que tiene este gobierno. Ahora bien, eso no es un plan antiinflacionario, esos son como ciertas medidas medio genéricas, pero no hacen que que la inflación vaya a llegar a cero. De hecho, lo que vimos en los últimos 6 meses consecutivos es que la inflación viene aumentando. Viene aumentando muy poquito, esto es cierto, digamos. Sí, claro. Pero no hay una tendencia a que se esté desacelerando o bajando en el No, y además la tendencia es la contraria. Creo que todos estamos de acuerdo en que para la gente que estaba acostumbrada, por ejemplo, yo recuerdo fines del 2023, todos los mayoristas eran una locura de gente, los mayoristas, ¿no? Entonces la gente iba y se compraba hasta cosas que no iba a necesitar, pero en el convencimiento de que esto, cuando yo venga la semana que viene, va a estar mucho más caro, entonces lo llevo ahora. Por eso es que la gente iba y se abarrotaba en los supermercados e hipermercados, etcétera. Ahora no ocurre, porque los mismos dueños de los hipermercados te dicen, o de los supermercados mayoristas, si querés, te dicen, no. La gente, al saber que la semana que viene va a estar a un precio similar o tal vez al mismo precio, va y compra lo que necesita nomás. No se estoquea, digamos, no se enloquece como pasó a fin del 2023. Por eso digo, esa es la parte buena, y la parte que uno puede decir, obviamente que la inflación a la baja o con cifras que son para el mundo escandalosas, pero para la Argentina son mejores, de 2%, 2,1, 1,6, 1,8, 2,3, como hemos venido teniendo, eso diríamos que para la gente es importante. La cuestión es que los ingresos cada vez se ven más afectados y cada vez tienen menor capacidad de compra, porque los servicios siguen subiendo, porque como decíamos, la nafta sigue subiendo, la carne aumentó 10%, etcétera. Llega un momento que se agota la capacidad de consumo de la gente, ¿no? No, totalmente. Como te señalaba, nosotros intentamos sacar la cuenta de lo que no está en los bolsillos de la gente. Cuando yo te decía, un trabajador del Estado
ha perdido 25% de su poder adquisitivo. Entonces, ¿cuánta plata necesitaría hoy ese trabajador o trabajadora en su sueldo extra para recuperar lo perdido en un mes? Es decir, para que su sueldo actual tenga el mismo poder adquisitivo que tenía en noviembre de 2023. Bueno, es un 25%, es mucha plata. En algunos casos puede ser 200.000, 300.000 Sí, o claro, más, 500.000 pesos, depende, por supuesto. Ahora, y cuando sumamos eso pasa en un mes, y a lo mejor si a alguien le dicen, este mes podría vivir con 20% menos de tu sueldo, y a lo mejor alguien hace malabares, se acomoda, y dice, bueno, este mes me acomodo y gasto 20% menos, pero no es un mes de gastar 20% menos. No. Son todos los meses de gastar 20% menos. Exacto. Y esos son, cuando empezamos a multiplicar por millones de personas en todo el país, bueno, eso es lo que nos muestra también que efectivamente hay una crisis de una recesión importante, una crisis de falta de venta en los negocios, de falta de demanda de las industrias y de poca expectativa por parte del sector empresario de que va a vender más en el futuro. Entonces no hay inversiones. ¿Qué empresario argentino, pequeño, mediano, va a hacer un nuevo galpón o a importar una maquinaria para producir más si luego eso que produce de más no tiene a quién vendérselo porque sus consumidores no tienen ingresos suficientes? Claro. Y ese es el problema en este momento, que a la Argentina durante el gobierno de Milei tuvo la tasa de inversión, o sea, las decisiones de los empresarios, que es la inversión es una decisión empresarial, la tasa de inversión más baja prácticamente desde que hay registro, digamos, de los últimos 20, 25 años, sin duda. Claro, ese es un dato muy importante, ¿no? Es un dato importante porque efectivamente muestra la profundidad de una recesión que no tiene cómo salir, o que cuesta salir, porque efectivamente la baja de la inflación ordena un poco la economía, por decirlo de alguna manera, pero la economía sale cuando hay o más consumo, o más inversión, o más, muchas veces, la obra pública, que sirve para justamente estos momentos, los momentos de recesión. ¿Para qué sirve la obra pública? Y bueno, inyecta dinero a través de obras, y ese dinero se multiplica en el sentido de que un trabajador que ahora tiene un sueldo lo gastará en el almacén de la esquina, No, y por algo se le llama, una persona nueva, por algo se la llama madre de industrias, ¿no? Claro. La última. Y cuando hay una renuncia voluntaria, cierro con esto, desde el Estado a tener una obra pública, bueno, efectivamente está cerrando o cortando este círculo de crecimiento económico. La última. ¿Qué es lo mejor que vos creés que puede esperar el argentino promedio para el 2026? Yo no soy muy optimista en ese sentido de que lo mejor que puedo esperar es que siga todo más o menos igual que como está ahora, porque en realidad la discusión política, sobre todo, con la pérdida de derechos laborales o la pérdida de derechos previsionales, son malas noticias para el argentino y Argentina promedio, porque implica pérdidas de derechos y porque implica una transición hacia un país más desigual, hacia un país aún más desigual, un país donde haya una especie de élite, un grupo pequeño de trabajadores y empresarios asociados a exportaciones, que puede ser un 10% de la población, y un mercado interno deprimido, un mercado interno de trabajo local, de producción local, de industria nacional, bastante deprimido, que efectivamente tenga sueldos mucho peores o ingresos en términos de poder adquisitivo peores, y generando una Argentina más desigual. Entonces, este modelo económico no es un modelo que puede ser bueno para un grupo pequeño, y que en general es el más ruidoso y el que vemos en los medios y el más asociado a la política, sobre todo de Buenos Aires, pero que para el resto del país no es un modelo exitoso, porque es un modelo que deja afuera, te digo, a la amplia mayoría del país para llevarnos a igualarnos, si se quiere, con lo peor que tiene América Latina. O sea, yo no digo que se entienda la frase, una de las peores características que hay en la economía latinoamericana es la desigualdad, sin duda. Bueno, vamos hacia eso, hacia un país más desigual, más similar en términos de desigualdad al resto de nuestros hermanos latinoamericanos. Gracias por el contacto, Lavi. Hasta pronto. Gracias, Jorge, por el llamado. Muchas gracias.